Hoy tenemos la penúltima enseñanza de la serie que hemos titulado La condición espiritual de la iglesia, y quiero colocar un basamento escritural en el libro de Apocalipsis capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Estaremos comentando acerca de la iglesia de Sardis, una de las 7 iglesias registradas en el Apocalipsis. Y el Señor da un mensaje contundente a esta iglesia. Dice de esta manera el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Versículo 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es decir, que sí se puede saber a qué hora Él viene sobre nosotros. Y más adelante comentaremos acerca de esto. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta expresión, el que tiene oído, oiga, indica no escuchar con estos oídos físicos, sino desarrollar un oído espiritual para poder captar el mensaje que el Señor quiere transmitir. Este es un mensaje muy contundente, parecido al de otras iglesias en el Asia Menor, pero con un contenido muy importante y que tiene aplicación al tiempo que estamos viviendo. Una de las razones por la cual el Señor bajó estos mensajes a estas 7 iglesias literales fue con el propósito de que históricamente y proféticamente nosotros pudiésemos extraer las verdades contenidas aquí y poder analizar un panorama espiritual y traer resolución de conflictos en el área que históricamente estemos viviendo. Cuando analicemos la situación que estaba viviendo esta iglesia en Sardis, vamos a poder comparar situaciones que hoy en día el cuerpo de Cristo está viviendo a nivel mundial. Sardis estaba ubicada a 25 millas al sureste de Tiatira, que era otra ciudad, y allí había otra iglesia. Era una ciudad muy próspera, era un centro de comercio conocida sobre todo por su industria textil. Era una ciudad protegida por su topografía, ya que estaba en lo alto, en un valle, y estaba cerrada por rocas, excepto en su parte sur, donde existía la puerta de esta ciudad. Se consideraba como una ciudad protegida en contra del enemigo, porque solamente se podía entrar por la parte sur de ella. Ahora, como todas las ciudades que hemos discutido acerca de ellas en el Asia Menor, cada una de estas ciudades tiene un trasfondo religioso. Y este trasfondo religioso
terminó afectando a las iglesias que estaban ubicadas en cada una de ellas. Estas iglesias habían permitido que la influencia de tal ciudad entrara por las puertas de la congregación, afectando el estado espiritual de los creyentes. En la parte religiosa, Sardis tenía una diosa que se llamaba Artemisa. Es la misma diosa Diana que estaba en Éfeso en los tiempos de Pablo. Y se dice que es la misma diosa de Cibeles que hoy en día existe. Los romanos conquistaron esta ciudad en el año 17 antes de Cristo y se llevaron también sus ídolos y instalaron este ídolo en Roma. Esta era una mujer sentada sobre un trono con dos leoncillos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y dice la mitología que Artemisa tenía un hijo y cuando este hijo se hizo adulto, entonces ambos se enamoraron y ellos se casaron. Artemisa se caracteriza por una mujer que era muy celosa y en uno de esos ataques de celo, su hijo, que era su amante también, se quita la vida y dice la mitología que Artemisa resucita a su hijo y por eso a ella se le da el título de diosa que resucita a los muertos. Era una diosa muy adorada en la ciudad de Sardis. Pero también dice la historia que hubo un gran terremoto que afectó esta ciudad y la trajo a las ruinas. Luego, por otros conquistadores vinieron y trataron de levantar esas ruinas y levantar la ciudad que era muy próspera, pero Sardis nunca fue como antes. Y su gloria ya había quedado en el pasado. Cuando Sardis está viviendo este tiempo, es cuando Jesucristo se le muestra al apóstol Juan en la isla de Patmos y le muestra el mensaje para estas iglesias. Ya la gloria de esta ciudad había quedado en el pasado, pero lamentablemente esta condición también había arropado a esta iglesia. El Asia Menor había sido afectada positivamente por un gran avivamiento en los tiempos paulinos. El evangelio se esparció por toda Asia y estas iglesias fueron levantadas. No son iglesias metafóricas, sino que son iglesias literales y fueron levantadas y estas iglesias participaron de un gran avivamiento en su inicio. Pero con el pasar del tiempo permitieron que la condición de su ciudad afectara la condición espiritual de esta iglesia. Ahora vamos a hacer un análisis importante. En el versículo 1, el mensaje y la manera como Jesucristo se le describe a esta iglesia es de la siguiente: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A cada iglesia, como lo hemos conversado en cada enseñanza, el Señor Jesucristo se le manifiesta de acuerdo a su condición espiritual. En este caso, a la iglesia de Sardis se le muestra como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios. Estos espíritus aparecen en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y son 7 espíritus. Número 1, dice la Escritura, hablando proféticamente Isaías de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice que reposaría sobre Jesús el Espíritu de Jehová, hablando del Espíritu Santo. Número 2, reposaría sobre Jesús el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. Usted lo puede leer detalladamente en Isaías capítulo 11, versículo 2. Proféticamente hablando, Isaías habla del Mesías, hablando de que la plenitud del Espíritu Santo iba a reposar sobre la vida de nuestro Salvador, de Jesucristo. El Espíritu Santo en el Jordán, dice la Escritura, que descendió sobre él como paloma.
No dice que el Espíritu Santo es una paloma. Habla de un término figurativo del Espíritu Santo. Dice, descendió como paloma sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él fue lleno del Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo entonces vino la sabiduría, que es la aplicación correcta del conocimiento. Cuando alguien te hable del término sabiduría, la sabiduría significa la aplicación correcta de una información o de un conocimiento que nosotros poseemos. Eso es sabiduría. Pero no solamente vino sabiduría sobre Jesús, sino que también vino inteligencia. La inteligencia es la capacidad de resolver situaciones, asuntos y problemas. Cuando una persona es inteligente, es alguien que tiene capacidad para resolver conflictos. Una computadora se daña y usted se la da al experto que tiene la información, es decir, el conocimiento, y al mismo tiempo aplica sabiduría en el momento adecuado, aplica el conocimiento que sabe y tiene la capacidad para resolver el problema que se le presentó a su computador. Cuando hay un problema de política, si yo soy inteligente, entonces yo tengo la capacidad para solucionar los problemas que salen a la superficie porque tengo inteligencia política. Y ese concepto usted lo puede llevar a cualquier área de la vida, al matrimonio, a la familia, a la sociedad, a cualquier ámbito de la vida. Una persona es inteligente porque es capaz de resolver situaciones y problemas. Pero no solamente Jesús tenía el espíritu de inteligencia, sino que también tenía el espíritu de consejo. Un consejo es un juicio para traer orden en una persona o en una sociedad. Jesús también tenía el espíritu de poder en él. El poder fue lo que hizo capaz de que las tinieblas retrocedieran cuando Jesús estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. El gadareno vino corriendo y se arrodilló y dijo: ¿qué vienes a hacer? ¿Vienes a atormentarnos? ¿Qué pasó en ese momento? El poder del Espíritu estaba sobre la vida de Jesucristo. Y ese mismo poder está en cada uno de nosotros. Si usted es el que está atormentado por el diablo, entonces hay un problema con su vida, porque tiene que ser al revés. Si el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos habita en ustedes, tiene que ser al revés. Cuando las tinieblas lo vean, tiene que salir corriendo. ¿Cuántos me están escuchando? Ciertamente recibimos ataques de las tinieblas, no estoy negando eso. Pero cuando su estilo de vida es estar agobiado día tras día, es estar atado día tras día, entonces usted tiene que decir: hoy voy a cambiar los papeles. Están al revés. Yo no tengo que tener al enemigo montado en mis hombros. El enemigo, cuando me ve, por causa de que yo tengo el dunamis de Dios, la dinamita, el poder de Dios, entonces él tiene que huir en terror. Él tiene que salir de mi familia. Él tiene que salir de mi vida. ¿Qué hace usted si se asomara por la ventana de su casa y viera a un pillo tratando de entrar, o viera a alguien tratándose de robar algo que le pertenece? ¿Qué hace? Le grita desde la ventana, ¿verdad? No vaya a salir porque se puede meter en su casa. ¡Épale! ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? ¿Verdad que hace eso? Pero ¿por qué cuando el enemigo se mete usted no hace lo mismo en el nombre de Jesús? Jesús tenía el poder de Dios en su vida, el espíritu de poder. Ahora, no solamente reposó en Jesús el espíritu de poder, sino también el espíritu de conocimiento. Él tenía información del Padre. Lo que el Padre me habla, entonces eso es lo que yo hago. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Lo que escuchamos del Padre. Cuando Él me habla a través de su Espíritu Santo, entonces yo conozco su voluntad, y al conocer su voluntad,
yo tengo información del cielo. Y cuando yo tengo información del cielo, yo tengo conocimiento. Pero cuando ligo el conocimiento con la sabiduría del cielo, cuando este conocimiento se aplica en el momento adecuado, eso se convierte en sabiduría. Pero yo necesito la información del cielo, que es la voluntad de Dios para mí. Y eso se encuentra en el lugar secreto, en oración. Y dice que el espíritu de conocimiento estaba sobre Jesús. Y por último, el espíritu de temor al Señor. Esto no habla de un terror o de un miedo o de una fobia a Dios. Nosotros no le tenemos miedo a Dios. Nosotros reverenciamos al Señor. El temor a Jehová es reverenciarle, es respetarle. José, cuando fue seducido por la esposa de Potifar, lo que hizo que él corriera no fue que él le tenía miedo a Dios. Fue el respeto y la reverencia que le tenía al Señor que hizo que él decidiera correr. Y todo esto, estos son los 7 espíritus que habla Apocalipsis, y lo quise mencionar para dejarlo dicho, estaba sobre Jesús. Pero ¿quién contenía estas 7 habilidades? El Espíritu Santo. Por eso es cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, va a operar en la sabiduría de Dios, va a operar en el conocimiento de Dios, va a operar en el poder de Dios, va a operar en la inteligencia de Dios. Una de las oraciones que yo hago continuamente es: Señor, gracias por la inteligencia espiritual que tú me das. Porque la inteligencia me va a habilitar a solucionar conflictos cuando se presenten. Una persona que no sabe solucionar problemas no tiene inteligencia. Puede tener la información, puede tener el conocimiento, pero no tiene la inteligencia para poder solucionarlos. Y hay algo interesante en la iglesia de Sardis. Jesucristo se describe a sí mismo y dice: yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. Y digo esto porque vamos a descubrir ahora qué había llevado a la iglesia de Sardis a estar en una condición dormida y muerta espiritualmente. Porque el problema de esta iglesia era que había caído en una condición espiritual de estancamiento. Recuerde que cada iglesia mencionada en Apocalipsis representa la condición espiritual del individuo, del creyente, y también de un cuerpo local o de la iglesia históricamente hablando. Pero usted debe partir primero desde su condición espiritual. Es decir, este mensaje no necesariamente es para su prójimo o para el que tiene sentado al lado. Es para que nos analicemos cada uno de nosotros en qué condición estamos. La condición de Sardis era que la iglesia estaba estancada. Estaba muerta. Jesucristo lo dijo de esa manera. Suena fuerte a nuestro oído, pero Jesús dijo: ustedes dicen que viven, pero están muertos. ¿Verdad que el mensaje suena fuerte al oído, sí o no? Que el Señor Jesús entre a tu habitación y te diga: tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Ahora, abro un paréntesis para recordar algo que he dicho en otras enseñanzas. Cuando Jesucristo viene a hablarte con un mensaje fuerte, confrontativo, Él no viene para condenarte y para hacerte sentir mal. Él viene para sacudirte, y luego a la iglesia de Sardis Él le da las recomendaciones para que vuelvan a su estado de vida. Pero ¿cuál era el problema de esta iglesia? Estaba en una condición de muerte. Se le describe por algunos comentaristas como la iglesia dormida. Estaba dormida. ¿Qué la había llevado a esta condición? Y por eso Jesucristo se le manifiesta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Le voy a resumir esto. Jesús le dice: yo soy el que tengo el poder del Espíritu Santo. Yo soy el que vengo a hablarles, porque solamente con el poder del Espíritu Santo, lo que hablaba Douglas el domingo pasado, solamente con el poder del Espíritu Santo usted va a permanecer vivo espiritualmente.
Recuerde lo que he dicho, usted es el principal activo de esta iglesia. A mí me interesa que usted se desarrolle, que cumpla el propósito de Dios, que se entrene en la palabra de Dios, que sea un guerrero del Señor, que viva en la voluntad de Dios para su vida. Usted es el principal activo de Dios. ¿Y cómo yo puedo proteger ese activo? Con el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo, entonces la iglesia local o universal pierde totalmente su propósito. Todo queda en canciones y en un buen sermón, pero no hay vida allí. Si hay algo que nosotros no podemos descuidar, es nuestra comunión con el ministerio del Espíritu Santo. No podemos descuidarlo. No podemos. Ustedes están muertos, dice Jesús. Santiago, él dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago está hablando de la fe y las obras, pero habla y dice que el cuerpo físico sin el espíritu muere. Igualmente el cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo está muerto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar que el ministerio del Espíritu Santo está en una iglesia local o está fluyendo en mi vida? Ya lo vamos a estudiar. Porque nosotros podemos hacer juicios, un juicio por acá, un juicio por allá, y podemos concluir que alguien está viviendo en el Espíritu por algún concepto preconcebido que nosotros tengamos en nuestra mente. Pero tenemos que ir a la Escritura. Y allí, entonces vamos a tener la verdad. Así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, cuando este cuerpo muere, el Espíritu sale inmediatamente a la eternidad. Somos un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la casa muere, el Espíritu sale a la eternidad. Somos eternos, pero vivimos en una casa temporal que va a envejecer y que va a morir a menos que Jesucristo venga a arrebatarnos antes que muramos, antes que partamos de esta tierra. Pero cuando el cuerpo muere, el espíritu sale. Igualmente es el cuerpo de Cristo, hablando metafóricamente. Cuando el Espíritu Santo no está presente, entonces la muerte comienza su efecto en ese lugar. Ahora, Juan 7:38, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es un río vivo que fluye. No son aguas estancadas y que están muertas. ¿Alguna vez usted ha visto un río correr con fuerza? Allí no hay sucio porque el río, la corriente, se lleva todo sucio. Aún puede mover rocas grandes. Si usted lanza un envase, la corriente se lo lleva y no lo puede alcanzar porque es un río que está corriendo. Y Jesús dijo, hablando del Espíritu Santo, el que cree en mí, desde su interior correrán ríos de agua viva. Déjeme decirle algo. Si usted tiene tiempo que no siente el río de Dios en su vida, entonces las aguas se están estancando y eso es una alerta del Señor para usted. Si usted tiene tiempo que no llora delante de la presencia de Dios, ya hay una luz que está titilando y te está diciendo, ¡épale! Si usted tiene tiempo que se siente apagado en las cosas de Dios y como que está desanimado y que no quiere orar y todo es el mundo que tiene en la mente y en lo secular y en lo material, entonces has perdido tu enfoque. Porque nosotros somos peregrinos en este mundo. Es decir, es importante hacer cosas que ameritan hacerlas para vivir en este mundo, pero yo siempre tengo que tener mi mirada en lo eterno. Yo no puedo desconectarme de este mundo. Yo no puedo apegarme a lo físico todo el tiempo, porque algún día yo no estaré y la pregunta es, cuando viví en este cuerpo, ¿cumplí el propósito de Dios en esta tierra? ¿O estaba afanado y apegado al mundo todo el tiempo? Si todo
Se te ha convertido solamente en venir en un servicio al domingo, pero durante la semana no buscas adorar a Dios, no buscas estudiar su palabra. Alguien viene necesitado y no le hablas del Señor. Alguien te dice estoy enfermo y no oras por él como lo hacías antes. Entonces posiblemente eso es una alerta para que comiences a dar los pasos necesarios para reconectarte con el Señor y vivificarte, y que ese río comience nuevamente a correr en tu vida. Como dije hace un par de minutos, el río se caracteriza porque se lleva lo sucio, se lleva la basura. Hay algo que nos favorece cuando actuamos en el poder del Espíritu. Y es que el enemigo trata de traer basura a nuestras vidas, a nuestros pensamientos, a nuestro corazón, a nuestra familia. Trata de traer cosas. Pero la clave está en fluir en el poder del Espíritu. Porque aunque Él lance vasos, aunque Él lance suciedades y conchas de cosas, el río del Espíritu se va a llevar eso y no podrá prevalecer el plan del diablo. La pregunta es, ¿lo quieres hacer? ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para salir de tu problema? ¿Estás dispuesta o dispuesto a hacer lo necesario para reconectarte con el río de Dios? Allí está la pregunta desafiante. No hay cosa que se pueda contener al río del Espíritu. Nada. Ayer escuchaba un video de Christine Di Cleiro y Julio Melgar, y cuando Christine Di Cleiro presentaba al salmista Julio Melgar, ella le decía a la gente lo difícil o la situación difícil que Julio Melgar estaba pasando, porque está recibiendo terapia de quimios por un cáncer que le detectaron hace tiempo. Y yo he escuchado a este salmista cantar y en otros videos ver cómo habla, cómo se expresa y cómo adora al Señor con pasión. Y yo decía, Señor, lo único que realmente nos puede sostener en los momentos más difíciles, aun cuando nos dan un reporte mortal, definitivamente es tu Espíritu Santo. ¿Cómo un hombre con tal reporte que le daban solamente meses de vida puede pararse y adorar a Dios con tanta pasión? ¿Sabe qué pasó allí? Ha decidido que el río del Espíritu sea el que esté en su vida. Y Él no hace acepción de personas. Él no dice, bueno, a este lo voy a usar o a este lo voy a bendecir y a este no. No, es que usted hoy tiene que tomar una decisión y decir, hey, yo voy a salir del estancamiento y voy a dejar que el río de Dios corra en mi vida. No aplauda todavía. No voy a permitir que las aguas estancadas estén más en mi vida. Voy a tomar una decisión. Voy a hacer un agujero para que estas aguas podridas salgan. Y Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Desármame, Señor, agárrame como el barro, destrúyeme. Ya no soy yo, no son mis deseos, no es lo que yo pienso, no es lo que aprendí, no es lo que me hicieron, no son los traumas. Señor, desármame, ayúdame. Río, eres bienvenido a fluir en mi vida. ¿Cuántos me están escuchando? Porque si no, vamos a ser miserables todo el tiempo, porque problemas vamos a tener todos los días. Dificultades vamos a tener todos los días. Llegará un día que nos vamos a ir de esta tierra y alguien quizás nos dé un reporte y nos diga, ya se acabó, ya viviste. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Yo pienso de mi vida y digo, Señor, voy a cumplir 38 años, pero estos 38 años son una demasía que tú me has dado, porque en el vientre de mi madre casi muero. Es decir, que cada año que paso es un regalo de Dios y estaré agradecido por la eternidad. Pero hay que permitir al río del Espíritu que fluya en nosotros. Deje de pensar tanto en sus problemas. Salga de la burbuja de sus problemas. Benny Hinn dice, la mayoría de los que son sanados en mis cruzadas son los que se olvidan de sus problemas y adoran a Jesús. Porque cuando usted piensa siempre en lo suyo, en lo suyo, en lo suyo, mire, ni que baje Jesús le puede dar la solución a usted.
Porque en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros, tuvo que salir a Capernaum porque lo iban a volver loco en Nazaret, por decirlo así. Jesús dijo, no, estos me ven a mí como el carpintero, como el hijo de José, no ven el don de Dios. Vámonos a Capernaum. Así tiene que hacer usted, sal a Capernaum y va a comenzar a ver los milagros, las bendiciones, cómo Dios te usa. Amén. Ahora, la vida de la iglesia, llevándolo a lo colectivo, consiste en el continuo fluir y ministerio del Espíritu Santo en esta iglesia. Es decir, el fluir de su presencia. Allí no hay nada que no pueda solucionar el fluir de su presencia, los ríos de agua viva. Hay momentos que oramos y no sentimos que se mueve una mosca. ¿A cuánto le ha pasado eso? Pero cuando el río del Espíritu está en usted, hay momentos que no necesariamente tiene que pasar algo y sentir. A veces Dios nos permite no sentir para que le adoremos por la fe. Pero cuando tú lloras delante de la presencia de Dios, eso es igual a salud interna. Cuando Él te toca y no te resistes, tenemos que estar vendidos a Él. ¿Qué más vamos a hacer? Si Él te dice no es no, si te dice sí es sí, ya. Pero hay algo que les quiero decir en esta mañana, y es que no nos podemos dar el lujo que se dio Sardis, y es caer en una condición dormida y muerta, porque entonces ¿de qué nos sirve? ¿Nos va a confrontar el Señor, sí o no? ¿Nos va a confrontar? ¿De qué nos sirve tantos años en el Evangelio y terminamos muertos? No. Cada año que pase, ámele más, búsquele más. Amén, hermano querido. Dé más fruto, renuévese más en la mente. Alguien decía, yo tengo 20 años en el Evangelio, y otro le preguntó, ¿y cuántos años tiene el Evangelio en ti? Vamos a renovarnos, vamos a dejar que la palabra nos transforme, que el río del Espíritu se lleve la basura. Todos ciertamente tenemos una basurita. Si yo digo que yo no la tengo, me hago mentiroso. Pero vamos a permitir que el río de Dios de una vez por todas se la lleve. Porque de repente usted sabe que es una basura, pero no la quiere soltar. ¡Ay! Se va mi basurita, mi basurita. Como hay gente que dice, bueno, mi enfermedad es, eso no es tuyo, es un paquete que no te pertenece. Ahora usted puede decir la enfermedad que me dijeron, que me diagnosticaron, pero no mi enfermedad. ¡Ey! ¿Cómo que mi? No es tuya, no te pertenece, porque tu cuerpo no fue creado para sostener la enfermedad, sino cuando le doliera la cabeza no te quejaras. Tu cuerpo fue creado para sostener la presencia de Dios en él. Amén. Amén. El fluir de la presencia de Dios. Número 2, la manifestación de los dones del Espíritu Santo. Primera carta de Corintios 12, Romanos capítulo 12, habla de dones que están allí, dones espirituales, gracias que Dios ha concedido al cuerpo de Cristo para provecho. Cuando las manifestaciones de los dones están allí en esa iglesia local, entonces hay vida en esa iglesia. No hay estatus de santidad o pecado, porque la iglesia de Corinto fluía en todos los dones y era carnal. Pero estaba el fluir de los dones del Espíritu. Qué cosa tan rara, ¿verdad que sí? Porque los dones son una gracia. Los dones no es algo que tú te ganas o fluyen cuando tú aprietas un botón. No, los dones son carismas, son gracias que Dios te da y que Él te utiliza. A veces, estando tú en una actitud carnal y el don fluye. Yo puedo ser un predicador y Dios me usa, digamos, en sanidades, un ejemplo. Usted pasa, yo oro por usted, recibió sanidad. Pero eso no define mi carácter moral. ¿Me comprende? Porque es un don dado por gracia que opera cuando Dios quiere. Entonces no espiritualice la condición de la persona por el don en el cual fluye, ¿no? Porque es un don dado por Dios. Pero la manifestación de los dones del Espíritu dice que el Espíritu Santo de una u otra manera está fluyendo en esa congregación.
Y aunque haya alguna falla, si los dones están fluyendo, entonces Dios puede traer corrección fácilmente. Por ejemplo, si el don de discernimiento de espíritu se activa, ¿qué hace el don de discernimiento de espíritu? Te alerta, te advierte a que no hagas algo o que estés pendiente con algo. El don de palabra de ciencia, ¿qué hace el don de palabra de conocimiento? El don de palabra de ciencia provee una información que nadie aquí sabe, pero Dios la sabe y te la revela de algo que está ocurriendo para Él traerte una solución o para que tú veas qué tienes que hacer. El don de palabra de sabiduría es el don que se manifiesta para aplicar un conocimiento en un momento determinado. El don de profecía es una declaración que tiene que ver con una intervención futura. Entonces, cuando los dones se manifiestan en una iglesia, eso es igual a salud, porque aunque la iglesia esté pasando problemas, mientras los dones se manifiesten, entonces Dios puede traer corrección y alerta. Dice la Biblia que los dones están para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿Del que lo hace? No, para provecho del cuerpo de Cristo. Entonces, la manifestación de los dones habla de vida en esa iglesia. La manifestación de los 7 espíritus de Dios, los que acabamos de mencionar. Cuando una iglesia fluye en el espíritu de sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento, en temor a Jehová, es una iglesia que se va a mantener en vida. Eso es como una persona cuando está descarriada o desconectada de Dios y viene a la iglesia. Yo le digo, siga viniendo a la iglesia, porque en uno de los momentos que estés en la iglesia, Dios te va a tocar y te va a restaurar. Es mejor venir a la iglesia descarriado que quedarse en la casa, porque en la casa quizás no va a pasar, pero en un movimiento del Espíritu, Él te va a tocar y te va a activar y te va a avivar, y lo que está muerto se va a vivificar por el poder del Espíritu. Entonces no diga, ay, es que estoy frío, ¿qué voy a hacer yo en la iglesia? No, vaya más rápido, porque allí en un mover de Dios puede salir agitado en el espíritu. Cuando se sienta así todo frío, vaya, no se quede, vaya ahí, vaya con una grúa, pero vaya. Y diga, Señor, aquí estoy todo frío, no siento que una mosca se mueve, no siento nada, estoy lleno de traumas, estoy herido, lo que sea, Señor. Pero yo sé que en un momento que el Espíritu me toque, puede de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar todo. Pero cuando te quedas en la casa, ¿qué vas a hacer en la casa? Pelear, a ver televisión todo el día. Cuando en una iglesia está la manifestación de los 7 espíritus, allí hay vida. Cuando en una iglesia está la vivencia de la palabra revelada por el Espíritu, entonces allí hay vida. Los que predicamos aquí no nos esforzamos a traer una palabra adecuada y balanceada para que usted aplauda y diga amén solamente y diga, ay, sí estuvo bonito. No, Señor. Yo me esfuerzo a estudiar, a buscar de Dios, a mantenerme en santidad, a buscar su dirección con un solo propósito: que la palabra de Dios sea revelada y usted se lleve, como le dijo Pablo a Timoteo, un depósito en su espíritu, y entonces allá afuera usted tenga el depósito full, lleno. Y cuando una iglesia está llena de la palabra de Dios, entonces se convierte en una iglesia fuerte, en la roca. Para el que está en la roca van a venir los problemas. Mateo 7:24, el insensato edificó en la arena, el sabio en la roca. Vinieron vientos, vinieron ríos, tempestades que soplaron en contra del insensato, pero también del sabio. ¿Cuál fue la diferencia? Que el sabio edificó su vida sobre la roca. Cuando alguien en una iglesia o cuando una iglesia tiene la manifestación de la palabra, entonces estará edificada sobre la peña, sobre la roca. Si yo entrevisto a uno por uno y le pregunto, ¿usted ha tenido ríos, tempestades que vienen a su vida? Todos van a decir lo mismo, sí. Pero ¿por qué usted está aquí en esta mañana? Por la firmeza, por las convicciones que ha desarrollado en la palabra de congregarse. ¿Por qué usted está aquí? Porque ama al Señor, porque le quiere adorar,
Porque no es una obligación que le adore, sino que se deleita en la alabanza, se deleita en dar, se deleita en diezmar, se deleita en bendecir a los padres, al menesteroso, y es generoso no porque lo obligan, sino porque se ha revelado una palabra en su corazón. Y entonces la palabra le establece. Usted tiene que alcanzar la madurez. A veces yo he predicado un mensaje y al terminar alguien me pregunta algo que yo dije en el mensaje. Yo digo, Dios mío, ¿dónde estaba ese creyente hace minutos atrás y lo acabo de decir? ¿Me capta? No es venir a escuchar un buen sermón, amados queridos. Es venir a pescar la revelación de Dios para que ella me transforme, me renueve, me capacite, me ayude, me haga un mejor ciudadano, me haga un mejor hombre, una mejor mujer, una mejor esposa, un mejor esposo, un mejor jefe, un mejor empleado, un mejor empresario. Eso es lo que hace la palabra, afecta todas las áreas de nuestra vida. Yo no puedo ser un buen cristiano en la iglesia y en los otros lados soy un desastre. No, Señor, la palabra viene para transformarte no solo en la iglesia, sino en los ámbitos más tóxicos de la vida. Usted ve, Dios no quiere que usted tenga una mentalidad de cueva. Dios le dijo a Elías, sal de esa cueva. Hay gente que dice, voy a hacer una urbanización solo para cristianos. Voy a hacer un colegio solo para cristianos. Voy a hacer un club de diversión solo para cristianos. Voy a hacer un café solo para cristianos. No, los cristianos también somos problemáticos. Los cristianos también tenemos problemas, áreas que procesar como otros. Jesucristo no vino a encajonarnos. Jesucristo no vino a agruparte aquí para que estés solo con cristianos, no. Él dijo, vayan, si les piden la capa, déla, vayan, echen fuera demonios, sanen a los enfermos, sanen a los leprosos, bauticen en el nombre que es sobre todo nombre, vayan, expulsen demonios, prediquen el evangelio. Cuando haya una iglesia que le dice, nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, somos la crema de las cremas, aquí es que hay revelación, quédese aquí porque si se va de aquí el diablo se lo lleva, haga esto y haga lo otro, no sabe lo que está diciendo. Porque usted viene aquí para recibir la palabra, pero para salir en las calles y echar fuera a los demonios y alumbrar en la oscuridad, para sanar a los enfermos, para dar buenas noticias y para animar al que está desesperanzado. Por eso es que aquí una de las prohibiciones que hay es que la gente no diga, esta es la iglesia del sur más poderosa que hay. No, si el Espíritu Santo se va de nosotros, somos los más muertos que quedamos. Esta es la radio más poderosa que hay en el sur. No diga eso. Acuérdese de Nabucodonosor. Siempre tiene que decir, si la gente dice que somos una buena programación, una buena iglesia, gloria a Dios, Dios es bueno, es por Él, no es por Harvey, no es por Maxieli, no es por ninguno de los que están acá, es por Él. Léalo en alta voz. Amén. ¿Cuál es la aplicación de esta iglesia a los problemas de hoy? Número 1, se ha reemplazado el ministerio del Espíritu Santo por el entretenimiento. Yo pienso en ministerios como los de Oral Roberts, que ya partió con el Señor. Pienso en ministerios como los de Kenneth Hagin. Pienso en ministerios como los de David Wilkerson, que nunca comprometió la palabra con nadie. Y nosotros estamos viviendo hoy un tiempo interesante en el cuerpo de Cristo porque tenemos la mayor información, está por la internet, predicadores a nivel mundial, ya usted los puede ver por internet, adoraciones y alabanzas habidas y por haber, ungidas y no ungidas, usted las puede disfrutar. Es decir, hemos entrado en un impacto global de información y allí entra el mover del Espíritu. Y esto tiene una ventaja y vemos cómo ya la adoración y la alabanza no está
circunscrita en algunos músicos como en los años 90, sino que ahora vemos cómo la diversidad está en la alabanza y Dios ha restaurado el tabernáculo de David. Es decir, usted puede ir a una iglesia en el campo y un grupo de alabanza empieza a cantarle al Señor y ve cómo Dios los usa grandemente. Ya no se trata de comprar un CD como en los años 90. Voy a comprar el CD de Marcos Witt para que Dios me toque. No, ahora el que se deje usar, Dios lo usa. ¿Me capta la idea? Pero al mismo tiempo, esta globalización mediática ha afectado todo. ¿Me escucha? Mire, tener un buen escenario no es malo. Tener luces en un escenario no es malo. Pero cuando las luces reemplazan la unción de Dios y el humo reemplaza la unción de Dios, hay problemas. La unción de Dios es lo que hace la diferencia. ¿Es bueno tener un bonito altar? Claro que sí. Pero no basta con eso. Te satisface que la unción de Dios toque tu vida, te llene. Y se ha reemplazado el ministerio del Espíritu por el entretenimiento. Yo le decía a los jóvenes en la iglesia de Maracaibo, hace 2 domingos que estuve allá. Yo cuando tenía 15 años, 14 años, tenía una pasión por evangelizar. Mis sitios de evangelizar eran la cárcel. Todos los domingos iba con mi tío a evangelizar el albergue, la cárcel. Y ese fue mi entrenamiento en el Señor. Cada domingo recuerdo que los pastores me daban un lugar para predicar, porque la cárcel de Sabaneta está dividida en diferentes sectores. Está el área de los procesados militares, donde estaban los policías y los militares con delitos. Estaba el área del penal, donde estaban los presos comunes y corrientes. Estaba el área de máxima seguridad, donde estaban los más peligrosos. Estaba la cárcel de mujeres. Y yo pude transitar todos esos lugares predicando la palabra, con solo 15 años de edad. Habíamos 4 jóvenes que evangelizábamos. Uno de ellos ya partió con el Señor, pero el que partió con el Señor era un flaquito y su sitio preferido de evangelizar eran las iglesias católicas. Entraba en la iglesia y le decía al cura: tienes que arrepentirte, ¿sabes? Flaquito era. Tienes que arrepentirte para que te vayas al cielo, le decía el cura. Pero nos íbamos para el Paseo Ciencia a dar tratados. Teníamos pasión por evangelizar. Y Dios ha levantado una generación de jóvenes hoy en día. Pero en contraste a esto, hoy en día tenemos jóvenes que, bueno, si no me ponen la música que yo quiero, si no hacen esto que yo quiero, entonces no voy a la iglesia. Hay que restaurar la pasión por Dios. Ya de allí parte todo. ¿Son malos los servicios de jóvenes bien eléctricos? No, yo no estoy diciendo eso. Pero no es la prioridad. La prioridad es que tengas una vida espiritual saludable y que todo lo que hagas vaya proyectado a un propósito del Señor. Entonces hay que avivarse. Lo segundo que ha pasado es que se ha cambiado la unción por el sensacionalismo. Lo mediático, lo sensacional, ha marcado tendencia. Y nosotros no estamos aquí por lo sensacional. Usted sabe que en este momento yo no estoy haciendo una actuación, yo estoy haciendo una impartición, que son 2 cosas diferentes. Estoy haciendo una impartición a su vida. Así que nunca idolatre a un predicador. Nunca idolatre a su pastor. ¿Sabe que me da gusto a mí cuando salgo de viaje? Que la iglesia siga igual como está cuando yo estoy. Porque yo no soy un pastor inseguro. Miles Monroe decía: tú sabes que has liderado bien cuando sales de la iglesia y funciona igual o mejor que cuando estás tú. Porque no se trata de sensacionalismo o decir: ay, el pastor es el que la mueve ahí. No diga cosas tontas. Ahí la mueve es el Señor. Amén. Si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Entonces no permitamos que el sensacionalismo toque aún nuestro vocabulario. En el entrenamiento que yo recibí en la vida, se lo debo al Señor. Hombres me moldearon, hombres me regañaban, hombres me corregían. Y trabajé con un pastor traduciéndole. Y recuerdo que estando al lado de él, 9 años allí al lado de personas que Dios traía a mi vida, yo tenía que estar allí con ellos porque cuando la gente le hablaba yo tenía que estar allí traduciendo. A veces nos sentábamos a comer y yo tenía mucha hambre. Imagínense, 20 años que uno come más que un caballo. Y cuando yo terminaba de traducir, lo que quería era sentarme a comer. Y a veces alguien nos invitaba y hablaba mucho aún en la comida. Y yo, Señor, calla a esta persona, quiero comer. Porque cuando hablaba los americanos me miraban, ¿qué dice? Habla. Y yo con hambre. Y tenía que estar en cada lugar hasta que aprendí y dije, ya sé la estrategia que voy a explicar. Como los americanos no entienden, le voy a decir a la persona, después que coma, le preguntas. Yo ya aseguraba el terreno para que no me interrumpieran la comida. Pero a la final entendí que estar al lado de gente formó mi carácter y trabajé con un hombre que cuando predicaba y la gente se le acercaba y le decía, ¡wow, qué tremendo mensaje! Él siempre señalaba hacia el cielo y decía, Dios es bueno, God is good. Siempre decía eso. Así que cuando me veas señalando al cielo y decir eso no nació en mí, lo aprendí de ese predicador. Se me reveló de ese predicador. ¿Me escucha? Entonces todo tiene un propósito. Cuando Dios te ponga un líder al lado que te regaña, que te corrige, que no, a veces no es como tú piensas, Dios te está procesando el carácter, Él te está ayudando a formarte. Él te está ayudando, porque no se trata de sensacionalismo, se trata del Espíritu Santo. Ya vamos finalizando, pero tengo otro acá. Número 3, se ha comprometido el mensaje de santidad para no ofender a la gente que asiste. Se ha comprometido el mensaje de santidad para no ofender a la gente que asiste. Déjeme decirle que un buen predicador es aquel que habla lo que Dios dice que hable. Lo habla sabiamente, con amor, pero habla lo que Dios dice que él hable. Hoy en día hay muchos motivadores en el púlpito. Como dice el maestro Eli Zambrano, parecen más psicólogos que predicadores. Y déjeme decirle algo, la Biblia está llena de promesas, de cosas buenas que le pasan a los justos, pero la Biblia también está llena de alertas que tú le tienes que hablar a los justos como predicador para que ellos no reciban una cosecha negativa. Es decir, estas cosas no nos gusta decirlas, pero hay que decirlas. Jesús, estudie el discurso de Jesús. Estúdielo. En una oportunidad lo quisieron lanzar por el precipicio a Jesús. En una oportunidad se alegraban, en otras oportunidades él mismo tuvo que decirle aún a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro por allá dijo, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Es decir, si tú miras el modelo o el patrón de Jesús, no necesariamente un predicador está para satisfacer a las masas, sino para hablar la verdad a las masas. ¿Me están escuchando? Entonces, hoy en día se ha comprometido el mensaje de santidad en las iglesias. Ya eso de ser santo y de hablar de santidad, eso es anticuado. La palabra no es anticuada, ella permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si la Biblia habla de la santidad, yo como pastor tengo que hablar de la santidad y debo estar en pro de la santidad. Hay que santificarse. Con la ayuda de Dios hay que vivir una vida recta. Hay que decir lo negro, negro, lo blanco, blanco.
No hay una mentirita chiquita, la Biblia habla de mentira. No es que si se robó algo insignificante no es robo, no. Si te robaste lo que sea, una metra, es robo. No hay chismes chiquiticos, hay chismes normales. Si usted le dice chiquito, grande, no. Chisme es chisme. No hay concubinato, hay fornicación. Aunque la gente le diga concubinato o unión conyugal, fornicación. Si no te has casado, arregla tu vida porque Dios el orden lo bendice. Si dices groserías, eso es pecado delante de Dios. No, es que el diablo me puyó para que dijera grosería. No, fuiste tú. No le metas eso al diablo. La Biblia habla de la boca obscena, de las palabras groseras. Habla del enojo, habla de la ira, habla de la contienda, habla del adulterio, habla de las hechicerías, habla de la rebelión, de la desobediencia a los padres. Habla de la glotonería, un pecado que casi no se menciona. Ya estás lleno, pero hay gente que dice, hermano, ahorita en esta época hay que comer como los osos que comen para no comer en el invierno. No, hermano, estoy lleno, pero esto hay que aprovecharlo. Mire, ir para una fiesta de buffet es lo más peligroso que hay. Porque solo los extrovertidos son los que comen, los que son penosos pasan hambre. Pero ahora en estos tiempos hasta los penosos se paran y agarran de todo. Pero no podemos comprometer el mensaje de santidad. La santidad, déjeme decirle algo, la santidad activa el poder de Dios y la vida de Dios en nuestras vidas. Es decir, si usted quiere que el río corra, suelte ese pecado y va a ver que va a comenzar un proceso de restauración en su vida. Porque a veces queremos ser restaurados, pero hay algo por ahí que lo tenemos agarrado, que no nos conviene soltarlo. Hay algo que estamos viendo que no nos conviene. Amén. Usted sabe, pastor, la situación. Ahorita hay que robar porque, ¿qué más vamos a hacer? El sueldo no alcanza. No, señor. Trabaje con honestidad. Dele al Señor, diezme, ofrende para que vea que el favor de Dios va a impactar sus finanzas. Usted no tiene que robar nada, ni comida ni nada. Si necesita comida, dígale al jefe, jefe, ¿me puede regalar para llevar? Eso es honestidad. Amén. Entonces no comprometamos la santidad en nuestras vidas. Ciertamente todos fallamos y el Espíritu Santo nos redarguye, y cuando lo hace le pedimos perdón y seguimos adelante. Pero no permanezcamos allí en el pecado porque eso trae estancamiento. Y termino diciendo esto. Se han comprometido los principios de la palabra para atraer a las multitudes. Hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Secret Friend. Y ese movimiento se ha esparcido para Latinoamérica últimamente, los últimos 5 años. ¿Cuál es el movimiento Secret Friend? El movimiento Secret Friend dice, predicador, ya no te llames pastor cuando estés predicando. Ahora tú eres conferencista. Ya no digas aleluya para que el que venga, viene por primera vez, esas palabras de aleluya, gloria a Dios, no lo impacten y siga viniendo a tu iglesia. No prediques contra el pecado para que la gente no se ofenda y la gente siga viniendo a la iglesia. Si en el repertorio tienes 5 alabanzas, mete una de los Beatles
para que se sienta cómodo el nuevo que viene. Usted se ríe, pero es la verdad. No quita todo el vocabulario religioso, evangélico, para que la gente se sienta bien. Ah, si yo no soy pastor, ¿qué soy? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ah? Yo no estoy aquí para complacer a alguien. Este movimiento dice todo esto. En estos días con mi esposa, escuchando una enseñanza, esta predicadora fue a un entrenamiento pastoral. ¿Y sabe qué dijo uno de los conferencistas? Dijo: dejen el movimiento del Espíritu Santo para otras reuniones que no sean los domingos. Porque esos movimientos a la gente le puede escandalizar y no regresan más a la iglesia. Es decir, vamos a ponerle un bozal al Espíritu Santo, que su presencia no se mueva, porque se puede ofender el que asiste. Ahora, ¿cuál es el propósito del que asiste? ¿No es que sea transformado por Dios o qué? Yo voy a una iglesia, estoy cansado como vivo, necesito a Cristo, necesito de Él, necesito escuchar esperanza, necesito escuchar la palabra, ya estoy cansado de estar en ese mundo, yo vengo a Cristo es por algo. Ahora, si yo le robo ese algo en la iglesia, ¿qué le va a quedar? ¿Algo vacío que sea igual a lo que recibe en el mundo? Entonces es mejor que se vaya a clases de terapia como Alcohólicos Anónimos y otras cosas, porque quiere educar su vida, que no le ofendan, que no le toquen la llaguita, que no le toquen el pecado. No, mire, Dios, si tienes una llaguita, Él la va a tocar aunque no lo quieras. Él es experto en tocar llaguitas. Porque Dios te quiere sano sin la llaguita, y para sanarte tiene que tocarla y quitar la infección y tiene que dolerte. Pero tú no puedes decir: Señor, yo vengo a ti, pero con unas condiciones. No toques mi llaguita. No toques lo que no me gusta. No, Señor. Dios te va a agarrar, te va a operar, te va a hacer una incisión. Dice la Escritura, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y esta penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que sea oculta a ella. La palabra de Dios va a venir como una espada y te va a hacer un corte, una incisión. Y así como el carnicero aparta la grosura para un lado y deja el lomo de aguja para acá y la punta trasera para acá, y corta y quita las vísceras y echa fuera lo que no es bueno y deja lo bueno, así va a ser la palabra. La palabra te va a cortar. Cuando la palabra viene te va a doler, te va a doler, te va a doler, pero cuando te duela, quédate ahí tranquilito, porque cuando Él termine contigo, ha quitado toda la basura, ha quitado las vísceras, ha quitado la grosura, ha quitado lo que no edifica, y te va a hacer una vasija de honra que Él podrá utilizar. ¿Cuántos me escuchan? Te va a hacer una vasija de honra, y para eso nosotros estamos aquí. Termino diciendo esto: ¿qué debemos hacer para comenzar el proceso de restauración? Número 1, sé vigilante. Sé vigilante. El Señor te está diciendo: ya está bueno de estar dormido. Es momento que comiences a vigilar. Ya está bueno de estar allí en esa pereza espiritual. Comienza a vigilar. Comienza poquito a poco a orar. Comienza. Sé vigilante. Velad y orad, dijo Jesús. No podemos estar dormidos, porque se nos van a meter. El enemigo va a matar, hurtar y destruir. Sé vigilante. Número 2, afirma las cosas que están para morir.
Jesús les está diciendo: no permitan que lo que queda vivo se muera también. Afírmate. Esa palabra afirmar significa dar seguridad para que algo no se caiga. Afírmate. Ya deja de ser una persona dormida espiritualmente hablando. Afírmate. Número 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Jesús está diciendo: presta atención, toma nota, considera y pon en práctica lo que has escuchado. Acuérdate cómo Dios te usaba. Acuérdate lo que Dios ha hecho con tu vida. Trae a memoria para que venga un avivamiento a tu vida. Y número 4, Él dice: arrepiéntete. ¿De qué te vas a arrepentir? De ese estado inerte, de ese estado dormido, de ese estado muerto que te encuentras en este día. Oh, aleluya. Levante sus manos en esta mañana. Oh, Señor Dios. Te amo, Señor. Te amo, Señor, y te doy gracias. Gracias te doy. Ayúdanos, Padre. Sin ti no podemos. Sin ti no podemos. Yo quiero que en este momento usted lo tome para ponerse a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta con Dios en este momento. Si ha estado dormido espiritualmente, si ha estado desanimado. Mire, yo he estado desanimado también. Todos pasamos por ese desierto. Pero cuando le decimos a Él: te necesito, Señor, entonces Él te va a tocar. Él te va a restaurar. Las aguas estancadas las va a agitar. Y te vas a convertir en un estanque donde bajan los ángeles de Dios. Usted ve ese estanque. Los enfermos se tiraban a él cuando las aguas eran agitadas y eran sanados. Que su vida no sea un agua de estancamiento, sino un estanque donde la unción de Dios fluye con poder. Háblele a Dios en este momento, no se distraiga. Dígale: Señor, ayúdame. Sola no puedo. No puedo solo, Señor. No puedo solo, Señor. Soy dependiente de ti, Señor. Te necesito tanto en mi vida. Te necesito. Oh, te necesito. Vivifícame, ayúdame.